Buenas noches, hermanos. ¿Sí hicieron su tarea? Beatriz Matías. ¿No vino la hermana Beatriz? ¿Dónde está? ¿Sí vino? Díganme si no, hermanos. ¿Sí no vino Beatriz Matías Hernández? ¿No? Carla Paola, hermana Carla Paola, en voz fuerte me puede decir los libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Los libros del Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, gracias, hermana. Estoy agarrando la sangre. Guillermo Quesada. No vino. ¿No vino? Evelyn Azucena. ¿Me puede decir los primeros 6 libros de los históricos? Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. No, Históricos. los históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes. Gracias. Fernando Daniel Lázaro Pascasio. Los siguientes 6. ¿No? Mi hermano Gustavo Adolfo Martínez. Los siguientes 6. ¿No? José Alejandro Escobar. ¿Da? ¿No? Ah, pues ya ni mejor les pregunto a los demás. Ok, hermanos. Vamos a iniciar la clase. Recuerden que en esta clase, en la siguiente clase no voy a pedir todos los libros de la Biblia. En esta clase eran los del Pentateuco y los libros históricos. En la siguiente clase vamos a aumentar los libros de poesía. Siguiente clase vamos a aumentar los libros de los profetas mayores y terminamos con los profetas menores. ¿Sí está el USB? Ok, vamos a iniciar, hermanos. Vamos a iniciar con esta segunda clase de bibliología. Se adelantó. Como resumen rápido, hermanos, vimos la clase pasada que la palabra bibliología viene del griego biblios, que significa Biblia, y logos significa estudio. Por lo tanto, esta materia de bibliología es el estudio de la Biblia. En esta materia, hermanos, vamos a ver cosas importantes. Vamos a ver lo que significa, qué es eso del canon. Vamos a ver lo que es la Septuaginta, a qué se refiere lo de la Septuaginta. ¿Qué libros están escritos en hebreo?
qué fragmentos del Antiguo Testamento están en arameo y el Nuevo Testamento que está en griego. Por lo tanto, en esta materia vamos a ver a profundidad lo que es la palabra de Dios. Un principio en la Biblia, en esta materia de bibliología, es que en la Biblia hay 3 enseñanzas acerca de la forma de adorar a Dios. Por lo tanto, hermanos, que a veces tenemos un concepto un poco pobre acerca de lo que es alabanza y adoración, y de repente, hermanos, a veces como que pensamos que cuando hay un tiempo de alabanza y adoración, cada servicio de culto, a veces pensamos que es como entretener a la iglesia para que ustedes lleguen, como hacer tiempo para que llegues. Y ese es un concepto erróneo. A lo mejor has tenido ese concepto un poco mal, pero hay 3 formas de adoración que vienen en el Nuevo Testamento. Quiero que lo anotes. Recuerden que en esta materia no hay manual, sino tienen que anotar. Y en estas 3 formas de adoración, vamos a ver primeramente la primera forma, que es una adoración ignorante, de la cual todos llegamos. Esa adoración ignorante, cuando no había conocimiento, recuerden que hay un fundamento bíblico en Oseas capítulo 4, versículo ¿qué? 6, que dice que por falta de conocimiento, por falta de no estudiar, de no leer la Biblia, el pueblo es destruido, el pueblo perece. Por lo tanto, como nacimos en hogares quizá con otro tipo de religión, quizá la religión mayoritaria, de repente nos enseñaron erróneamente, porque eso viene por generacional, por generaciones, nos enseñaron esa adoración ignorante. Nos dijeron que cuando no había enseñanza, nos decían que si este objeto lo comprabas, esto iba a causar buena suerte para ti, y lo comprabas. Por eso hoy en día la gente depende mucho de las cosas. Esa adoración ignorante, cuando a veces no entendemos que esto es palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero es un libro. Dice la Biblia que la letra ¿qué? Mata, pero el espíritu ¿qué hace? Vivifica. Por lo tanto, si tú esto lo lees como un libro cualquiera, te llenas de conocimiento de letra, pero tienes que hacer vida la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cuando no hay enseñanza, puedes incluso adorar este libro, pensar que este libro es un libro de la buena suerte, que si tú lo pones en un portabiblias ahí en tu vitrina y lo tienes abierto en los salmos, piensas que con eso está la presencia de Dios. Algunos enseñan que duérmete con tu Biblia a un lado de tu almohada para que sueñes con los angelitos. ¿Y esto es por qué? Por falta de conocimiento. Y a veces toman la Biblia como un amuleto, como un instrumento de buena suerte. Esto te lleva a una adoración ignorante. Es por eso que gran parte de muchos de los que estamos reunidos, tiempo atrás, adorábamos todo lo que nos decían que eso era motivo de adorar. Bueno, no cambia. Viene una adoración en vano. Cuando no hay enseñanza, hermanos, de la Biblia, de repente esa adoración, como cuando nos convertimos a Cristo, nos enseñaron de pequeños a que tenemos que observar algo para adorar, ¿cierto o no, hermanos? Por lo tanto, donde íbamos teníamos que ver una imagen, tenemos que ver algo colgado en el cual depositar nuestra fe. Pero llegamos a Cristo y de repente vemos en nuestro derredor y no vemos nada en qué adorar. Y ponemos nuestros ojos ¿en quién? En el hombre. Y si yo te fallo, ¿qué va a suceder en tu vida? Te vas a apartar, te vas a decepcionar, incluso de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque pones tus ojos en el hombre. Es necesario que aprendas que tus ojos deben estar puestos en Jesucristo, el que nunca falla, el que nunca decepciona a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que tu mirada, quizá, hermanos, suena un poco irónico, pero a veces cuando caminamos por las calles, principalmente cuando están así en terracería, nuestra mirada ¿dónde está? Abajo. ¿Para qué? Pues para no tropezar. Pero en Cristo Jesús es todo lo contrario.
Necesitamos mirar a Jesucristo para no tropezar. ¿Están de acuerdo? Por eso tu mirada debe estar puesta ¿en quién? En Jesucristo. Nunca bajes tu mirada. Si tú pones tu mirada en mí, como hombre, yo voy a fallarte, te voy a decepcionar. Quizá una palabra mía te pueda ofender y eso te pueda apartar y decir, esos son peores de donde yo estaba. Por eso a veces mucha gente deserta de las congregaciones. Es necesario que aprendas con este seminario que estás aquí para que para ser mejor, para que para servir a quién, a Dios, para que seas excelente en tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la Biblia como fundamento, voy a saltarme para que esto ya se lo estoy diciendo. Dios busca una adoración en espíritu y en verdad. Y tenemos el fundamento del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Si alguien le quiere dar lectura, por favor, es un fundamento bíblico. Dios busca una adoración en espíritu. ¿Y qué más dice, hermanos? En verdad, no en mentiras, no en una adoración falsa, en una adoración como yo creo que debe ser la adoración. La Biblia da términos, da estatutos, cómo llevar una adoración genuina al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizá tú digas, pero es que es mi forma de así yo adoro. Pero no es como tú quieras, es como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Juan 4, 23 y 24? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca creadores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es necesario que empiecen a aprender estos principios, amados hermanos seminaristas. Recuerden que no estamos aquí haciendo una escuelita. Es un seminario donde estás formado para ser un buen ministro de Dios, con buenos fundamentos. Que cuando salgas a la calle nada te pueda confundir, porque tienes un fundamento que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios busca, ¿qué dice? Verdaderos. Fíjate la palabra, Él busca. Porque son pocos. De un gran remanente, Dios busca los verdaderos adoradores que adoran ¿qué? En espíritu. ¿Y qué más? En verdad. La adoración bíblica es de acuerdo a los términos de Dios, no de acuerdo a los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, en el tiempo de adoración, siempre hago preguntas así porque es parte de nuestra enseñanza bíblica. ¿Para qué, hermanos? Para que no batallen los ministros de alabanza cuando están aquí arriba, que a veces como que tenemos que forzar a la iglesia, que hermano, levanta tus manos, cierra tus ojos, y de repente dices, ¿pero por qué? Y te incomodas que venga una palabra de exhortación de parte del que está aquí arriba hacia allá. Y te molestas que levanta tus manos y dices, otra vez. Y como que incomoda, pero ¿por qué, hermanos? Porque no hay enseñanza. Cuando estás adorando, el Espíritu Santo te impulsa a levantar tus manos, sin que nadie te lo diga. El Espíritu Santo te impulsa a doblar rodillas y a postrarte porque es un momento de adoración. Que te gozas en medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque es el tiempo de alabar a Dios y de gozarte por las maravillas que ha hecho en tu vida. Pero a veces, hermanos, estamos en el tiempo de alabanza y adoración, como que nos cuesta trabajo estar alabando, adorando, como a veces es un poco fastidioso, los mismos cantos otra vez, y como que algo les fastidia. Pero es el tiempo que entiendas que la adoración es de acuerdo a los términos de Dios. Por eso estamos en este seminario. Amén. Aunque no digas amén, es amén. Amén. El Salmo 95, anótalo, te lo tienes que aprender, porque es un fundamento bíblico. Nos llama en forma terminante. No es si quieres, no es si sientes.
a inclinarnos, ¿y qué más dice? Delante de aquel del cual nosotros somos sus criaturas. Este es el Salmo 95. Y no nos equivoquemos, el llamado a postrarse y arrodillarse implica más que simplemente una postura del cuerpo. Enfoca el sometimiento a Él de nuestra voluntad y de nuestra manera de ser. Esto significa rendirnos a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos estamos acostumbrados aquí. ¿Cuántos tienen tiempo de oración? A ver, levanten su mano. Todos tienen su tiempo de oración. Y esto es perfecto, hermanos. Cuando tú oras, le hablas a Dios, Él te escucha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿en qué momento estás dispuesto a escuchar a Dios? Es fácil, ¿verdad? ¿Sabes qué, Señor? Escúchame. Necesito esto, provéeme de esto, y es puro pedir y pedir. Pero ¿en qué momento estás presto a escuchar la voz de Dios? Pero en ese momento, ¿cómo es? Cuando lees su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Cuando lees la palabra estás escuchando la voz de Dios. Pero somos muy prestos a que me tienes que oír cuando yo quiero, a la hora que quiero y como yo quiero. Y si no te escuchas, y a veces dices, siento que no me escuchas. Pero ¿en qué momento estás presto y dispuesto a escuchar a Dios? Tienes que aprender a escudriñar la palabra de Dios en tu tiempo de oración. Escucha a Dios y habla con Él. Escucha a Dios y habla con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es adoración y qué es alabanza? Esta materia es bibliología, el estudio de la Biblia. ¿Por qué adoramos y por qué alabamos a Dios? Puntos importantes como ministros de Dios. Avanzamos y de repente ignoramos por qué adoramos y alabamos a Dios. A veces confundimos, es lo mismo, no es lo mismo. Hay cantos de adoración que no adoran sino alaban, como hay cantos de alabanza que no alaban sino adoran. Y hay cantos que ni alaban ni adoran a Dios. La adoración es la honra que se le rinde al Señor en razón de lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Eso es adorar a Dios. Adoramos a Dios por lo que Él es. Él es santo, Él es sublime, Él es eterno, es amor, es misericordia. Lo que es Dios, por eso lo adoramos. Y alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, por sus maravillas. Cuando testificas, estás dando un momento de alabanza por lo que ha hecho en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, en el tiempo de alabanza y adoración, en el momento de la alabanza todos pueden alabar, todos pueden brincar. Puede entrar un alcohólico y si los ve brincando, también él se une a brincar porque los ve brincando. Y un alcohólico puede estar ahí también brincando juntamente con ustedes. Pero en el tiempo de la adoración es algo tan sublime que solamente los verdaderos adoradores pueden entrar en la adoración. Un alcohólico, un drogadicto, alguien que venga de afuera, no puede entrar en ese momento. Solamente sus hijos. ¿Cuántos dicen? Por eso el tiempo de adoración es algo tan importante en la iglesia, hermanos. Que entiendas que cuando es adoración es rendirte a Él y reconocer lo que Él es. Es tan importante adorar a Dios porque cuando tú adoras a Dios, cosas grandes suceden. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro fundamento como ministros, como adoradores, y esto no implica nada más a los de la alabanza, esto implica a toda la iglesia. ¿Qué es un ministerio y qué es un ministro?
Todos decimos que tenemos un ministerio. Y a veces decimos, es que yo soy un ministro de Dios. Pero son palabras que debes de entender en este principio del seminario, para que cuando digas, yo soy un ministro de Dios, sepas la magnitud y el calibre de la palabra ministro. Y cuando digas, Dios me dio un ministerio, sepa lo que implica el ministerio. Es necesario que aprendan, hermanos, que Dios demanda en el ministerio lealtad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Demanda honestidad, integridad, santidad, cumplimiento, y demanda hombres y mujeres de palabra. ¿Cómo la ven? Amén. Cuenten conmigo, hermano. Y de repente botas el ministerio. Entonces, ¿a quién sirves? ¿A quién estabas entregando tu vida? ¿A quién dijiste, heme aquí, Señor? Envíame a mí, pero de repente a veces somos dados a fracturar, a tirar la toalla, y la pregunta es, ¿con quién hiciste el compromiso? Con Dios. Y si Él no te falla, nosotros tampoco le vamos a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Ministerio es un cargo, es un trabajo, es una encomienda que debe ¿qué? Ejecutarse. Esto habla de hombres y mujeres de acción, hermanos. No pasivos que están sentados y que digan, Dios me dio un ministerio. En banca, no he conocido un ministerio de banca. Quien diga que tiene un ministerio es porque está en acción, está activo en el ministerio, está trabajando. Aquel que se diga que es un ministro de Dios, la palabra ministro viene del griego ministrare, que significa el que sirve, o sea, el siervo de Dios. El ministro es el que sirve a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ay, como que ya no me pareció ese término, hermano. El que sirve a los demás. Ay, yo pensé que era servirme del ministerio. Pues estabas mal. El ministro sirve ¿a quién? A los demás. ¿Qué es música y qué es alabanza? Principios de bibliología, principios de inicio para que entiendas que estás aquí para ser formado como un ministro, un siervo, una sierva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para eso estás aquí, porque vienes a formarte para ser mejor en el ministerio. Y si no estás sirviendo, estás aquí para prepararte para ser un servidor excelente para los demás. Y el día que enseñes bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Música y alabanza. Música no es sinónimo de alabanza, ¿sí? Y adoración. Discernir lo que es la música que cumpla con los conceptos de sacrificios espirituales. El músico da un show, mientras que un ministro da un servicio espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cada que vengas a esta plataforma, cuando Dios te llame y estés en esta plataforma, que no veas esta plataforma como el mundo lo ha proyectado, como noche de talentos. Ay, yo quiero decir una poesía, pastor. Yo quiero presentar un drama, pastor, poderoso, que van a llorar. Y ves que no llora nadie y te frustras. Esta no es una plataforma de talentos. ¿Cómo la ven? Si quieres presentar un talento, pues vete allá a la academia o a otro lugar, pero aquí, hermanos, aquí es para darle toda honra y toda gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no es para que vengas a robarte la gloria, aquí es para darle la gloria al Rey. ¿Están de acuerdo? Aquí no es para hacer un espectáculo, aquí venimos a ministrar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos bien, ¿verdad? Un líder. ¿Cuántos líderes hay aquí? Levanten sus manos. Quiero que aprendas el concepto de lo que es un líder. Normalmente el líder es como que el capataz, el que manda, el que ordena, el que dice y te tiene que hacer porque pobre de ustedes. Ese es el concepto de líder. Pero un líder, ¿qué dice? Enseña lo que sabe, pero forma lo que es. Si tú, líder, que estás aquí,
de repente eres de esos altibajos, eso vas a formar. Si eres esos líderes tibiolines o chuletones, eso vas a formar. Pero un líder enseña porque ha aprendido. Eso, el líder aprende y enseña a su vez. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el líder enseña lo que sabe, lo que está recibiendo de enseñanza, pero debe formar lo que es. Si tú eres un varón, una mujer que cumple con su palabra, cuando tú enseñas, eso va a aprender los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú proyectas honestidad, integridad, una vida de oración, que conoce la palabra, que sabe esgrimarla a diestra y siniestra, que enseña con conocimiento, el día de mañana a los que estés formando vas a ver que ellos van a estar bien preparados, porque estás formando lo que tú eres. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario, hermano, que tomes tu responsabilidad con carácter. Si no lo tomas así, mejor ni te metas. Porque lamentablemente las iglesias se fracturan. ¿Por qué? Porque a veces muchos levantan su mano porque quieren tener un cargo, pero a final de hora botan el cargo. De repente, pues que siempre no. Dios me reveló que no, pues no sé qué Dios. Pero a veces empiezan a poner a Dios en medio de tus palabras, de tu desánimo. Y cuando tú te comprometes, cumples porque cumples. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienen que aprender a ser hombres y mujeres de palabra. Se tiene que romper esa mala costumbre en las iglesias, hermanos, que nos disponemos y fracturamos nuestro llamado, que decimos sí y mañana dices que no. Esa doble decisión, el libre albedrío, solamente se da una sola vez. ¿Cómo la ven? No es de que hoy quiero, mañana no, bueno, ahora sí, siempre sí. El libre albedrío no se puede estar jugando todos los días. Si tú dices sí, es sí para siempre. ¿Cómo la ven? Ya no les gustó, ¿verdad? Pues así es. Ay, hermano, yo no quiero ser líder, mejor quiero ser aprendiz. Pues te amolaste. Bueno, continúo porque esto ya lo expliqué y avanzamos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, hermanos? ¿No cambia? Bien. Vimos acerca en la clase pasada, acerca de que cuando abren su primera hoja, así dice: Antiguo y Nuevo Testamento, Santa Biblia, Reina Valera 2009. Esta es la versión 2009. Antigua versión, Casidoro de Reina. ¿Qué dijimos que significa la palabra versión? Traducción. 1569. Esta Biblia, ¿cómo se llamó esta Biblia de 1569? La Biblia del oso, porque la portada tenía un oso comiendo de un panal de miel. ¿Y quién la revisó? Cipriano de Valera en 1602. Estas revisiones, ¿sí?, que vemos aquí, estas revisiones se hicieron, ¿por qué? Porque había un castellano muy antiguo que ya no se usaban esas palabras. Hoy vemos que la revisión, la última versión, que es la versión 60, que es la que casi todos traemos, vemos que en esta versión hay muchos términos españoles. Vosotros, sois, habéis, y son términos españoles. Por eso han surgido otras traducciones, por ejemplo la de la versión del lenguaje sencillo, de, ¿cómo le va? Lenguaje actual. La del lenguaje actual, porque ya está en castellano. Ya no dice vosotros, dice ustedes. Habéis, ¿qué sería en nuestro lenguaje? Hay. Por lo tanto, ya esa del lenguaje actual está en castellano. Estas revisiones de estos años es porque estuvieron cambiando algunas palabras que ya no se usaban en el español y estuvieron poniendo las que se están usando actualmente en el lenguaje español. Vimos quiénes son Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, dos monjes católicos que fueron convertidos al Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y avanzamos.
Como que le hace falta pila. Bueno, lo voy saltando, hermanos, porque esto ya lo estoy explicando. Ok. Esta es una de las Biblias, de las primeras Biblias, de las cuales hicieron revisiones que les expliqué, porque en este capítulo de Génesis dice en el verso 6, y dijo Dios, sea que dice, y dirían todo, ¿qué es eso de extendimiento? ¿Cómo dice tu Biblia versión 60? Expansión. Por lo tanto, esta palabra de extendimiento, en las nuevas revisiones se cambiaron estas palabras que ya no se usan, y pusieron las que más se están usando. Para eso son las revisiones. En esta otra Biblia, la Reina Valera versión 1909, dice así en Génesis 1. En el principio, ¿qué dice? Crió. Y en la versión 60, ¿qué dice? Creó. Por lo tanto, eso hicieron las revisiones, ¿sí? Estuvieron modificando esas palabras que ya no son así muy usadas. Por eso la palabra versión significa traducción. Vimos cómo se interpreta un texto, cómo se pone el libro, el capítulo, 2 puntos y el versículo. Cuando ponemos el guión decimos del versículo 6 hasta el versículo 10. Si yo quisiera decir versículo 6 y versículo 10 solamente, vamos a darle lectura. ¿Qué signo de puntuación pongo aquí? Punto y coma. Punto y coma. Y separo los versículos. Va a ser únicamente el versículo 6 y luego el versículo 10. El guión me dice hasta, o sea, desde el 6 hasta el 10. Y avanzo. Vimos que antiguamente, hermanos, los manuscritos, los rollos, de los cuales tuvieron acceso para traducirlos, eran rollos. No había capítulos ni versículos, era todo corrido. El hebreo se lee de derecha a izquierda, nosotros leemos de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda, por lo tanto, todo era corrido, ¿sí? Como cartas. Por lo tanto, Esteban Langton, que fue un arzobispo, fue el que dividió en capítulos la Biblia. Y otro personaje que se llama, ay, no alcanzo a verlo, Roberto Estienne. Él fue el que dividió la Biblia ¿en qué? En versículos. Recuerden que estas son preguntas de examen. Les voy a poner quién dividió la Biblia por capítulos y quién dividió la Biblia por versículos. Esteban Langton fue el que dividió la Biblia por capítulos. Ahí están los años en que fue dividida la traducción. ¿Esto para qué lo hicieron así, hermanos? Para que fuera más entendible. Por eso se separaron por historias, por vivencias en la Biblia que ponen a veces la mujer del flujo, un ejemplo, la guerra de Amalek. Ay, este capítulo habla de la guerra de Amalek, y como que lo separaron para que fuera más entendible la Biblia. Dijimos que en el Nuevo Testamento, como fue en griego, hermanos, la Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, porque es la primera letra del alfabeto griego y la última letra, hablando que Él es el principio y el fin. En el Antiguo Testamento, Dios es ¿qué? Está en hebreo, es el Aleph y el Tau. ¿Dónde viene todo el alfabeto hebreo? ¿Salmo qué? 119. Salmo 119 viene todo el alfabeto hebreo. Para que digan, pero yo no sé cuál es la primera letra del alfabeto hebreo. Pues en el Salmo 119 empieza con Aleph. En el último versículo
termina con Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo. Vimos que entre los salmos, vimos un ejemplo en el Salmo 3, que hay unas palabras, en varios salmos, que hay una palabra intermedia que dice Selah. Dijimos que la palabra Selah, ¿qué significa? Pausa. ¿Para qué me sirve? Porque la Biblia, los salmos, se le consideran como cánticos. Salmodial significa como alabanza. Por lo tanto, en términos musicales, hay un símbolo que se llama pausa. Esa pausa, cuando leen un salmo, cada que vean un Selah, es para que hagas pausa y medites en lo que acabas de leer. Una vez meditando, continúas y encuentras otro Selah y hay otra pausa. Y esas pausas no están puestas para que te detengas y estés 1, 2, 3, sigo. No es para hacer esa pausa, es para meditar lo que estás leyendo. ¿Ya vieron ese Selah, hermanos? En varios salmos hay intermedios, la palabra Selah. Por lo tanto, son pausas para que mediten lo que estás leyendo. Vimos acerca de la menora o el candelabro. Vimos que en el tabernáculo de Moisés, hermanos, cuando fue dado para que formaran el tabernáculo, para que fuera separado el lugar santísimo, el lugar santo, ¿y qué más? El atrio. Y tenían todos instrumentos, tenían utensilios. Uno de los utensilios del tabernáculo era ¿qué? La menora o el candelabro, que representa en el tabernáculo ¿qué? La presencia de Dios. Y eran encendidos, eran puesto aceite de olivo y eran encendidos, ¿sí? Ya sea que estuviera encendido durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es difícil que se consuma el aceite de olivo. Y eso representaba los 7 espíritus de Dios, la misma presencia de Dios. Esto ya lo expliqué, hago otro repaso para los que no vinieron en la primera clase. ¿Dónde está el fundamento de los 7 espíritus de Dios en la Biblia? Que son los brazos del candelabro. Vimos que está en Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y vamos ahí, por favor. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y con esto vas a entender estos 7 espíritus, que es la misma presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, esto tienes que tenerlo bien como fundamento. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué tienes ese candelabro ahí colgado en tu pescuezo? ¿Por qué tienes el candelabro ahí en tu casa, en tu escritorio? Tienes el fundamento y sabes cómo explicar el candelabro, que es de ¿cuántos brazos? 7 brazos. Isaías 11:2. 11:2. Y reposará sobre él. ¿Qué dice? Vean aquí. Y reposará sobre él el espíritu de ¿qué? El soporte, el espíritu de Dios. Y después dice espíritu de ¿qué? Dios da sabiduría y eso te conlleva ¿qué? Inteligencia. Después dice el espíritu de ¿qué? Espíritu de consejo y ¿qué más? De poder. Habla de autoridad. Esto habla, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, ministros, siervas y siervos de Dios, ejerces tu ministerio y de repente queremos aconsejar a la gente como mi experiencia. Y tu experiencia no puede anteponerse a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ah, porque yo fui drogadicto, yo soy experto para hablarles a los drogadictos. Mal. Ah, yo estuve en el satanismo, yo sé cómo hablarle a los satánicos, a los brujos hechiceros, porque estuve ahí. Eso no me da experiencia. Mi experiencia no puedo anteponerla ante la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, mi consejo no es por mi vana experiencia, ni por mis años vividos. El consejo que viene es porque el Espíritu Santo tenemos que pedir consejo, y ese consejo que viene de Dios te va a dar autoridad.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego dice espíritu de ¿qué? Conocimiento. ¿Y qué más? Está precioso, ¿verdad? Vayan a Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y con verdad, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Y con el temor de Dios, ¿qué dice? ¿Cuántos dicen amén? Lo último que leímos, espíritu de conocimiento. ¿Y eso te conlleva qué? Temor de Dios. Cuando esto pasa en tu vida, el temor de Dios te hace apartarte del mal. Por eso un siervo de Dios, un ministro de Dios que tiene este conocimiento, difícilmente vuelve a tomar lo malo. Porque el Espíritu Santo que mora en ti te hace que tengas delante de Dios reverencia y respeto. Eso se llama temor. Tienes que separar que temor no es igual a miedo. Temor es un temor reverente, de respeto, de honra, de no fallarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, cuando entiendes todo este principio de que son 7 espíritus que explica ahí Isaías, que es el Espíritu de Dios mismo, y eso está en ti porque eres templo del Espíritu de Dios. Y en ti Dios derrama conocimiento, derrama sabiduría, derrama consejo, derrama autoridad, derrama conocimiento. Y eso te lleva ¿a qué? A tener temor de Dios, y eso te hace apartarte del mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí quedó claro? Avanzamos. Y también hay otro candelabro, pero es un candelabro de 9 brazos. 4, 5 y 4, de 9 brazos. Este candelabro se llama Hanukkah. El candelabro de 7 brazos se llama Menora o Menorá. Algunos acentúan en la última Menorá. Pero existe también un candelabro de 9 brazos que se llama Hanukkah. Esta Hanukkah no está en la Biblia, pero existe ese simbolismo en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Esta Hanukkah representa las fiestas de las luces, ¿sí? Que se llevan a cabo durante ¿cuántos días? 8. Pero ahí son 9 brazos, porque el primer brazo, el brazo central, si se dan cuenta, está más largo que los demás. Así, ¿sí se dan cuenta? Sobresale de los 8 brazos, porque este brazo, prende a los 8. Por eso, hermanos, es que solamente se celebran 8 fiestas en el pueblo de Israel. Porque el primer brazo es el que prende a las 8. Pero este es un símbolo de Israel. No está en la Biblia, pero lo practican en el pueblo de Israel. Para que no se confundan, que vayas a la librería cristiana y dices, yo quiero mi candelabro, y agarran y es un Hanukkah. Normalmente esos candelabros lo compran mucho los que practican mesianismo. Hola, oiga que toqué lo de mesianismo. ¿Qué diferencia entre cristianos y mesiánicos? Hermanos, ¿qué diferencia entre los cristianos y los mesiánicos? ¿Aló? O me están calando a ver si yo sé. Ahora ni quiere que le digamos, no sabe. A ver, mi hermano, Juan Carlos. Lo veíamos en la clase de doctrina, los mesiánicos mezclan el cristianismo con el judaísmo. Los mesiánicos mezclan el cristianismo con el judaísmo. Vamos a ver primeramente los términos de las palabras, ¿sí? ¿Para qué? Para no violentar. La palabra cristiano viene de la palabra Cristo. La palabra Cristo está en griego y la palabra Cristo significa ungido.
Cristo está en griego y la palabra Cristo significa ungido. Pero también en la Biblia vemos que Jesucristo dice que Él es el Mesías. La palabra Mesías está en hebreo y significa ungido. Cristianos y mesiánicos es lo mismo, nada más que lo separaron por las prácticas. Unos practican la ley y otros se van a la gracia. Y después de esa ley, a veces que muchos mesiánicos de ahí se van, miren, se emborrachan. Pues yo quiero ser mesiánico, hermano, porque hay caguama y hay licor. La estrella del pentagrama, perdón, el hexagrama. Pentagrama es de 5 puntas, hexagrama 6 puntas. Tampoco está en la Biblia, no hay fundamento bíblico acerca del hexagrama. Algunos le han denominado la estrella de David, pero no hay ningún fundamento bíblico. ¿Será malo que lo tenga yo colgado, hermano? ¿Será malo que lo ponga en mi iglesia, hermano, como un símbolo? Vamos a ver qué significa para los judíos este símbolo de el hexagrama. ¿Una estrella de cuántas puntas? 6. Tenemos un triángulo, son 2 triángulos, uno con la punta hacia arriba y otro con la punta hacia abajo. Con la punta hacia arriba representa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Con la punta inversa representa el hombre, que es cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, me doy cuenta que este símbolo de Israel, que es emblema de la bandera de Israel, habla acerca de la unidad de Dios con el hombre. ¡Ah, qué precioso! Pero también tiene otra interpretación. En medio se forma el tabernáculo y alrededor de las otras puntas, ¿sí?, entran las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, hay 2 interpretaciones. Una representa el tabernáculo de Dios y alrededor se forman las 12 tribus de Israel. Y otra interpretación es que habla de la unidad de Dios con el hombre. Otro símbolo que se llama Jai, que lo van a encontrar en las librerías, o a veces alguna hermana lo trae en sus aretes, o hermanos jóvenes lo traen como un dije y ven este símbolo. Ah, eso significa Dios. Esta palabra se llama Jai. Para cuando lo vean en las librerías y que digan, ay, a mí me da el nombre de Dios. Pues no es el nombre de Dios. La palabra Jai significa, ¿qué dice? Vida. Jai significa vida. ¿Y qué representa al comprarlo en una librería cristiana, hermanos y hermanas en Cristo? Que Dios no da una vida efímera, sino una vida ¿qué? En la abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, el que porte un Jai habla de vida, la vida que da Dios, que es un símbolo del pueblo de Israel. Esta de la inspiración de la Biblia, ¿cuánto tiempo tengo, hermanos? Todavía me quedan 10. Vamos a ver lo que es revelación e inspiración. Escuchamos estas palabras cuando leemos la Biblia, que fueron hombres que inspirados, y también hablamos de una revelación. Para hablar de revelación tiene que haber ¿qué? No puede haber inspiración sin revelación. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, para que haya una revelación, para que tú reveles algo, para que tú digas algo de parte de Dios, porque ya hubo ¿qué? Una inspiración. Esa inspiración, ¿quién la da? El Espíritu Santo. ¿De qué? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hombres inspirados. ¿Por qué? Porque hubo una revelación de las Escrituras. Esos hombres inspirados son los que escribieron todo lo que el Espíritu Santo les mostró. Y hoy tenemos este hermoso libro que se llama Biblia. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué significa la palabra teología? ¿El estudio de qué? De Dios. Teos significa Dios, logos, estudio. El estudio de Dios o la doctrina de Dios. Ya vieron que la palabra doctrina significa estudio o enseñanza. Bien, vamos a ver la revelación. La revelación es el acto en que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estás escudriñando la palabra, estás formando una predicación, al leer la palabra, ¿qué es lo que Dios hace en tu vida, hermanos? Él te empieza a revelar cosas preciosas de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú lees, mire, vamos al Salmo 23 para que veas la revelación. El Salmo 23, pero si me lo sé de memoria como el himno nacional. Vamos al Salmo 23, un salmo muy conocido, que después del Padre Nuestro, cuando estabas en la iglesia mayoritaria, te aprendiste el Salmo 23, igualito que el Padre Nuestro, que ni sabes lo que significa, pero ya te lo aprendiste. Sí, hermano, es Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará. ¿Qué dice? Bueno, pero ¿por qué si son delicados pastos, por qué no me va a hacer comer? ¿Y por qué me va a hacer descansar? Porque para eso fueron los pastos, para que las ovejas se lo coman. Pero aquí me hablan que vamos a descansar. Pues como que no me checa, Señor. A ver, Señor, revélame aquí porque no entiendo. Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué dice? ¿Y por qué estás junto a eso? No voy a beber. ¿Por qué voy a ser pastoreado y no voy a beber de esas aguas? A ver, como que no me checa este salmista, como que algo le falló a David. Explico, hermanos. Cuando habla el título del salmo, ¿qué dice? Jehová es mi pastor. ¿Quién lo escribió? Y dice, ¿salmo de quién? De David. Hay salmos de los hijos de Asaf, hay salmos de los hijos de Coré, hay un salmo de Moisés, hay salmos de David y hay salmos que no tienen autor, pero se le adjudican a David. Por lo tanto, cuando lees esto, Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos, Señor, no entiendo, necesito que tú me reveles tu palabra para que pueda entenderla y pueda predicarla. Hubo un estudio en Discovery Channel, amados hermanos, que habla acerca de las ovejas. Y yo ahí entendí y dije, ahora entiendo esto que habla Dios. Dice ahí el estudio de las ovejas, que las ovejas tienen 4 estómagos. 4 estómagos, hermano, si yo con uno. ¿Pero por qué tienen 4 estómagos las ovejas? A ver, acláreme, ¿por qué Dios les hizo 4 estómagos? Debe haber un porqué. Fíjate el porqué. Por eso Dios nos compara como a las ovejas de su rebaño. Cuando come la oveja, está masticando el pasto y lo traga, y entra al primer estómago y lo regurgita y sigue masticando, y lo traga y pasa en automático al segundo estómago y lo regurgita y sigue masticando, y lo traga y pasa al tercer estómago y lo regurgita y sigue masticando, y cuando vuelve a tragar ya eso, entra al cuarto estómago y empieza a nutrirla. No lo entiendo. Jehová es mi pastor, ¿y qué más? Regurgítalo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como que yo lo entiendo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ay, como que ya estoy haciendo que me postre. Jehová es mi pastor y nada me faltará, Señor. Nada te va a faltar. Y empiezas a entender y a tomarle sabor a la palabra de Dios. A veces leemos la palabra de Dios y no la entendemos. Necesitas estar leyendo hasta que te nutra la palabra de Dios. Cuando lo lees, hermano, a veces no pasa nada en tu vida. Escucho predicadores que yo ya leí toda la Biblia, ¿me lo cuántas veces? Una.
te hacen falta mínimo 4 meses para que empieces a nutrirte, decir, gloria a Dios, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Empiezas a creerle a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que te revela y todo lo que te alimenta, porque la palabra de Dios es un maná, es un pan delicioso. Por algo dice la palabra que no solamente ¿de qué? Pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, para que Dios te revele, no nada más así, a ver, voy a preparar del Salmo 24. Hermanos, de Jehová y la tierra y su plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo entendí, pero gloria a Dios. Y el mundo y los que en él habitan. Y estás así, de repente ni lo explica, nada más lo lees. Pero cuando empiezas a leer, empiezas a alimentarte y la palabra de Dios te empieza a revelar, y esa revelación, Dios trae inspiración y empiezas a darla a conocer al pueblo. Y el pueblo de Dios se nutre y dice, amén. Amén. La inspiración. La inspiración es la influencia divina sobre los hombres. ¿Elegidos por quién? Tú eres un elegido, eres una elegida por Dios. Por eso estás en este lugar, para comunicar, ¿qué dice? Esa revelación que te da a través de su palabra. ¿Cómo vas a revelar las proezas, las maravillas de parte de Dios si no escudriñas palabra de Dios? Por eso, hermanos, Dios te inspira, pero tienes que revelarlo. ¿Cuántos dicen amén? La acción ejercitada por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje de Dios. Por eso, hermanos, nosotros los hijos de Dios consideramos este libro palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Concluyo. La inspiración comunica y preserva lo que Dios revela. ¿Cuántos dicen amén? Sin cambiar, sin añadir, sin quitar. Por ejemplo, las visiones de San Juan que se encuentran en Apocalipsis fueron dadas por revelación, pero Juan las registra en su libro por inspiración. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, hermanos, que cuando Dios te ponga al frente a enseñar y a predicar, prediques con conocimiento, con sabiduría, sin adornar, sin quitar. A veces, hermanos, la palabra de Dios puede ser dura, porque dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice que penetra hasta los tuétanos. ¿Dice así? Imagínate, le han sacado el tuétano a los huesitos del chamberete, que estás ahí con el dedito ahí y metes el tenedor ahí para que dices que el tuétano es lo más rico, hermano. Pues hasta ahí penetra la palabra de Dios. Si tú le quitas la esencia de la palabra cuando enseñas y predicas por querer quedar bien con los hombres, truenas. La palabra puede ser dura, pero a veces Dios quiere exhortarte y disciplinarte y hablarte fuertemente. ¿Para qué? Para que cambies, porque Dios te ama. Y a veces que como que, Señor, está muy fuerte esto, mejor le cambio la palabra y mejor, hermano, Dios les ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y como que para que estén contentos. Yo siempre he dicho, así sea la última vez que me inviten a predicar, pero que sea predicando la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí concluyo, hermanos, y tarea. Vienen tarea. Voy a preguntar la siguiente clase. El Pentateuco, libros históricos y libros de poesía. Me los tienen que decir corridos, ¿sí? Y se los tienen que aprender todos, porque agarro al azar. Así digan, me los aprendí, no me preguntó, pero ya te los aprendiste. ¿Ven? Ok, hermanos, hacemos un receso. Allá hay talento. Buen provecho. Que Dios les bendiga.